Esta es la actividad integradora del primer parcial. Está conformada por mis compañeros Jimena Vázquez, Emiliano Ruiz y Giovanni Rodríguez. Veremos en el capítulo 1 lo que son los conceptos. El capítulo está formado por 5 conceptos clave del libro de Derecho de Comercio Exterior que se explicarán a detalle y veremos la manera de cómo se pueden aplicar en la vida real. Y comercio internacional. El comercio exterior es un concepto que se utiliza en los países para definir sus políticas comerciales. Generalmente se habla del intercambio de productos o servicios. El internacional es el concepto global que incorpora las importaciones y exportaciones de los productos y servicios a nivel mundial en un término que está más asociado con la economía. Mundialización, proceso histórico que interrelaciona lo del territorio en el ámbito cultural, político, social y comercial. La globalización es un proceso que se nutre del liberalismo económico de la democracia estadounidense y la tecnología cibernética. Seguimos con lo que es la internacionalización. Designa la capacidad que alcanza una empresa de poder comercial, sus productos o localización entre otro país de mundo que no sea un país de origen. La balanza de pagos es el registro de todas las transacciones monetarias, productos entre un país y el registro del mundo en un determinado periodo de transacciones que pueden incurrir en pagos por las exportaciones e importaciones del país de bienes o servicios, capital financiero y transferencias financieras. La competitividad consiste en las diversas maniobras que hace la empresa con el fin de reducir costos sin sacrificar la calidad y el nivel de vida de los trabajadores. Su objetivo es mantener y aumentar la participación en mercados nacionales e internacionales. El proteccionalismo es una política aplicada para el gobierno con la finalidad de proteger la industria nacional ante la competencia del extranjero con la aplicación de los aranceles con cualquier otra restricción. Liberalismo. De acuerdo al liberalismo económico, las fuerzas de oferta y demanda son las que forma natural nos llevan a un equilibrio en donde los precios reflejan la escasez relativa de los bienes y se produce una asignación de recursos eficientes. Pasamos lo que son los objetivos del comercio internacional contemporáneo. Viene lo que es bienes y mercancías. El bien se diferencia de la mercancía ya que este es cualquier cosa intangible que sea útil para el hombre y lo satisfazca, directa o indirectamente. La mercancía no se produce para el consumo propio, sino con un destino de venta o cambio al uso comercial. Los servicios e intangibles, nuevo objetivo de comercio internacional, son las actividades económicas que dan como origen a intangibles o inmateriales de distintos grados de complejidad, determinados por el contenido de conocimiento que implica o envuelve que no sean generados por la agricultura, minera o industrial. Objetos del comercio y del estado de la empresa. El papel que hace este fundamental en materia del comercio internacional, ya que consiste en determinar de la política económica, industrial y comercial, la cual mantiene y aplica la actividad de las empresas nacionales en el ámbito de la comercialización, mientras que las empresas pueden verse como la utilidad de producción de bienes y servicios basados en la capital mediante la exploración de publicidad, riqueza, propiedad intelectual, etc. Escenarios económicos de multiliberalismo, GATT, OMC o los bloques regionales, Unión Europea. Constituye actualmente el proceso internacional regional más desarrollado del mundo por el nivel de instituciones como por su importancia económica. El Mercado Común del Sur constituye un acto histórico para integración económica y su desarrollo de modernización y proceso social con el mercado común se presente a la libre circulación de los bienes y servicios. Después seguimos con lo que es la Asociación Latinoamericana de Integración, Foro de Cooperación Económica del Pacífico Asiático y la Organización por la Cooperación y el Desarrollo de la Economía. Capítulo 4. Marco jurídico de la comercialización internacional de los servicios. En este capítulo veremos los antecedentes, los temas relacionados con la comercialización internacional de servicios, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los sectores y subsectores de servicios que se comercializan, la regulación bilateral en los tratados de libre comercio suscritos por México, la asimilación de los compromisos internacionales en ordenamiento nacionales y los servicios de México en la OMC hoy. La comercialización internacional de los servicios, pues son los fenómenos inéditos en la economía internacional y ha venido a replantear teorías económicas, teorías del comercio internacional, el propio proceso de globalización y con ello la necesidad de crear regulaciones internacionales tales como los GATS, FTA y el TECLAN,
junto a otros tratados que impactan a las naciones. La comercialización internacional de los servicios busca una solución desde una mejor regulación, tanto a nivel internacional como nacional. La comercialización internacional inicia con el Free Trade Agreement entre Canadá y Estados Unidos. En el capítulo 14, Servicios, establece una serie de disposiciones que conforman un conjunto de reglas bilaterales para el comercio de servicios. Dentro del FTA consideran que el comercio de servicios representa la política comercial internacional en los 80, puesto que las economías se incrementan dependiendo de la riqueza generada por las transacciones de servicios. Las ventajas comparativas es la premisa clásica del comercio internacional. Centra su eficiencia en los factores de productos y sus costos relativos, de manera que un país debe especializarse en producir exclusivamente bienes y mercancías de los cuales tienen abundancia de recursos y costos relativos favorables, y adquirir de otro u otros países aquellos bienes de los que carece. Es de ahí el surgimiento de las ventajas competitivas. Externación de los servicios. Se ha plantado a algunos autores la idea de que las economías modernas asisten a un proceso de desindustrialización a manos de la especialización de empresas que dejan los procesos de manufactura para especializarse en empresas de servicio. La clasificación. Los bienes clasificados en el SADCM a la fecha presentan un sinnúmero de problemas para que todos los países puedan homogeneizar dicha clasificación. En materia de servicios, se inicia con un marco complejo para buscar una homogeneización, y esta se puede observar en la lista de compromisos específicos de la OMC. Sus principios pues se han mejorado desde que el GATT de 1947 hasta la OMC, tanto para bienes como los servicios, incluso en el TECLAN, tales como el trato nacional, trato de nación más favorecida, transparencia, liberación progresiva, y se permiten las restricciones para proteger la balanza de pagos. Las formas de comercialización. El comercio de servicios entre países puede realizarse de tres formas: trasladándose al consumidor o adquiriente de servicios a otro país que provee el servicio, trasladándose el proveedor de servicio al mercado de otro país a prestar dichos servicios sin efectuar grandes inversiones, y efectuar inversiones en infraestructura, maquinaria y equipo en un mercado determinado. La inversión extranjera. En el GATS no se establece una regulación precisa sobre inversión. El acuerdo sobre inversión de la OMC es para mercancías. El TECLAN, tratado que se aplica más en México respecto a ese sector. La inversión extranjera juega un papel predominante tanto en bienes y mucho más servicios, puesto que se han realizado modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera para asimilar dichos compromisos, así como su propio reglamento. La expropiación. Un prestador de servicios requiere una garantía de seguridad al invertir, por lo que este tema también se regula en los ordenamientos internacionales, otorgando un beneficio al inversionista y regulando. Si se presentara el caso, la indemnización se haría por valor comercial y en un plazo no mayor de 10 días. El acceso a mercados. El TLCLAN se establece que un prestador de servicios de otro país miembro no estará obligado a residir o establecer su territorio, oficina o alguna representación sucursal o cualquier otro tipo de empresas como condición para prestar un servicio. Estos dos conceptos permiten el nacimiento de un tema fundamental, que es la entrada de negocios y el temporal de persona de negocios. Las prácticas restrictivas. Los artículos 8 y 9 del GATS establecen disposiciones específicas respecto a monopolios y prácticas monopolíticas que pueden afectar el comercio internacional de los servicios. La solución de controversias. El GATS nos remite al entendimiento sobre la solución de diferencias. Trato de nación más favorecida. Con este principio se trata de evitar preferencias o discriminaciones frente a los prestadores de servicio. Y la transparencia, que es el artículo 3, en materia de servicios, supone identificar todas las complejas reglamentaciones que a nivel nacional que cada estado establece, a fin de evaluar su existencia y limitar al máximo criterio de su discrecionalidad que con estas normas se aplican. El trato nacional, en consecuencia, necesita el principio de liberación progresiva, ya que los servicios que se liberan deberán gozar en los territorios nacionales de un tratamiento nacional en el que tanto los proveedores extranjeros como nacionales sean regulados y permitidos sin discriminación alguna. La liberación progresiva busca la desregularización, puesto que este principio debe aplicarse con la cautela necesaria en el contexto de las desigualdades económicas de los países involucrados. En el AGCS se dispone la celebración de 9 rondas de negociaciones, la primera de las cuales habrá de iniciarse en un plazo de 5 años, con el objetivo de hacer avanzar el proceso de liberación aumentando el nivel de los compromisos consignados en las listas.
Los sectores y subsectores que se comercializarán. El Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios, en su artículo 28, establece que el sector de un servicio significa, con referencia a un compromiso específico, uno o varios subsectores de ese servicio o la totalidad de ellos según se especifique en la lista de un miembro, y en otro caso, la totalidad de ese sector de servicios, incluidos todos sus subsectores. Los servicios de transporte aéreo. El anexo sobre servicios de transporte aéreo se aplica a las medidas que afectan al comercio de servicios de transporte aéreo, sean o no sean regulares. El acuerdo se aplica a las medidas que afectan servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves, a la venta y comercialización de los servicios de transporte aéreo y a los servicios de sistemas de reserva informatizados, que es el SRI. Los servicios financieros. Por ser servicios financieros, se puede entender todo servicio de carácter financiero ofrecido por un proveedor de los servicios financieros de un miembro. Estos comprenden todos los servicios de seguros y relacionados con seguros y todos los servicios bancarios y demás financieros, excluidos los seguros. El transporte marítimo cuenta también como un anexo relativo a las negociaciones sobre servicios de transporte marítimo, el cual estipula que aquellas medidas incompatibles con el trato de la nación más favorecida que tenga un miembro solo entrarán en vigor con respecto al transporte marítimo internacional y servicios auxiliares y el acceso a las instalaciones portuarias y utilización de las mismas. En las telecomunicaciones se aplica a todas las medidas de un miembro que afecten el acceso, las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los miembros. Este anexo no se aplica a las medidas que afectan la distribución por cable o radiodifusión de programas de radio o televisión. Capítulo 8. Organismos y comisiones de comercio exterior en México. El subtema número 1 tenemos organismos públicos centralizados. La centralización administrativa es la forma fundamental en la cual se encuentran organismos en las entidades públicas de carácter administrativo. Las entidades que forman parte de la administración pública central o centralizada reciben la denominación de órganos administrativos. Por primera parte tenemos la Secretaría de Economía. Esta secretaría es la encargada de formular y conducir la política general de comercio exterior, fomentar el comercio exterior del país y por otra parte estudia y proyecta y determina los aranceles y las restricciones para los artículos de importación y exportación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, corresponde al despacho de los siguientes asuntos: estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de leyes de ingresos de la Federación, determinar los créditos y montos globales de los estímulos fiscales, cobrar impuestos, contribuciones de mejoras, etc. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, entre otras cosas. Servicio Administración Tributaria, SAT. La SHCP creó un órgano desconectado de la SHP con carácter de autoridad fiscal, teniendo como una de sus atribuciones el dirigir servicios aduanales y de inspección, además de la Administración General de Recaudación de Impuestos y Auditoría Fiscal. El SAT entiende federativas que promueven la formalidad para incentivar a incrementar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio Administrativo Tributario SAT y las entidades federativas, implementan el programa Stimulate, el cual se presentó hoy en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud. A la Secretaría de Salud le corresponde el cumplimiento de los siguientes asuntos: dirigir la Policía Sanitaria General de la República, asimismo dirigir a los puertos, costas y fronteras, realizar el control higiénico e inspección sobre la preparación, importación, exportación, etc. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Corresponde a las siguientes actividades: formular y conducir las políticas y programas de desarrollo del transporte y las comunicaciones. Otorga concesiones y permisos previa a opinión de la Secretaría de Gobernación para establecer y exportar sistemas y servicios telegráficos, teléfonos, etc. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación. Esto promueve el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tienden a fomentar la productividad y la rentabilidad de actividades económicas rurales, fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal, entre muchas otras actividades. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por otra parte, le corresponde formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, establecer normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente, intervenir en foros internacionales respecto a las materias de competencia de la Secretaría, entre otras cosas. Por último, tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le corresponde promover
proporcionar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la administración pública federal y ayuda a la promoción comercial y turística del país a intervenir en las relativas comisiones, congresos, conferencias y exportaciones internacionales. En el subtema número 2 tenemos organismos públicos descentralizados. Decreto Pro México. Se trata de un fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de Economía que se lleva a cabo a la conducción de las acciones de gobierno federal promocionado a actividades al comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera directo. Por su parte, las dependencias y entidades de administración pública federal relacionadas con estas mismas actividades se coordinarán con la Secretaría de Económicas para estos efectos. Banco de México. El Banco de México es Banco Central del país, promueve la moneda nacional y tiene como objetivo prioritario establecido en la Constitución de preservar su valor, además de promover el sano desarrollo del sistema financiero y de pagos. Por subtema número 3, organismos del sector privado. Asociación Nacional del Importador y Exportador de la República Mexicana. ANIR. Está constituida por 1.262 empresas estratificadas en pequeñas, medianas y grandes de diferente giro, industriales, agrícolas, que tienen voz y voto de igualdad de condiciones que influyen en el máximo órgano, que es la Asamblea General de Socios, que anualmente elige su presidente, consejo directivo y comité ejecutivo. La Asamblea aprueba el presupuesto anual y informe anual de trabajo. Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales. Creado en 1951, el SEMAI ha actuado como promotor de las relaciones internacionales de negocios. Tiene como principal objetivo el promover el comercio, la inversión y la transferencia de tecnología entre México y el exterior. Para lograr dicho objetivo, el SEMAI está organizado por una Asamblea General de Asociados en un Consejo Directivo, en un presidente que una ocasión ejecutiva y diversos grupos de trabajo. Coordinador de organizaciones empresariales de comercio exterior. Este organismo, que reúne a las importantes entidades privadas exportadoras y no exportadoras, ha sido principal instrumento para representar de manera unificada los intereses heterogéneos de los empresarios mexicanos en las negociaciones de acuerdos comerciales en otros países, especialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por otro lado, las comisiones competentes en materia de comercio exterior. La Comisión para la Protección del Comercio Exterior en México, creada en 1956, es un tribunal que promueve colegiado y mixto encargado de invertir como conciliador arbitral en las controversias derivadas de operaciones de comercio exterior que tengan como parte o empresas mexicanas o importadoras o exportadoras. Comisión del Comercio Exterior. La Comisión del Comercio Exterior es un órgano de consultas obligatorias de las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal en relación a la creación, aumento o disminución de supresión o de aranceles, el establecimiento de regulación no arancelarias, así como el establecimiento, modificación o eliminación de reglas de origen. Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones, que auxilia al presidente analizando y evaluando, promoviendo y concertando acciones entre los sectores públicos y privados en la materia de exportaciones de bienes y servicios. El Sistema Nacional de Promoción Externa. El SIMPEX coordina la promoción de proyectos comerciales y de inversión que realizan las diferentes instituciones públicas y privadas del país para lograr mayor eficiencia en el proceso, así como concentrar la información de oportunidades de negocios en una red única, accesible para todos los organismos públicos, que realizan efectos laborales de promoción. El capítulo 7 es sobre la importación y exportación en México. El concepto de la importación es la operación mediante la cual se somete a una mercancía extranjera a la regulación y fiscalización tributaria, para después libremente destinar a una función económica de uso de producción o consumo. Los regímenes de importación se dividen en dos, o más bien hay 2 puntos. La importación definitiva se extiende por régimen de importación definitiva a la entrada de mercancía de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo limitado. Y la importación temporal consiste en la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica. En el punto 3, la documentación y trámites de importación, hay varios puntos, pero uno de los más importantes o más conocidos es que la factura del comercio reúna todos los requisitos y datos mediante las reglas establecidas de la Secretaría, los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, el documento en el que conste la garantía otorgada mediante el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía, el certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría, el documento con base el cual se determina la procedencia y el origen de la mercancía, entre otros más.
Las regulaciones arancelarias son los impuestos que deben pagar los importadores y exportadores en las aduanas de entrada y salida de mercancías. Hay tres tipos: el ad valorem, que se expresan en términos porcentuales del valor en la aduana de la mercancía; los específicos, cuando se expresa en términos monetarios por unidad de medida; y mixtos, que es la combinación de los dos antes visto, que hay tres tipos: preferente, diferencial y general. Las restricciones no arancelarias son medidas que entorpecen, dilatan o impiden el libre flujo de productos de un mercado a otros, que se dividen en dos: cuantitativas, que consisten fundamentalmente en cuotas, licencias o permisos de importación, exportación, establecimiento de precios oficiales y depósitos previos; y las cualitativas, cuyas principales aplicaciones son normas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas y normas sobre envasado, embalaje y etiquetado, y normas de calidad. El financiamiento de las importaciones es fundamental para llevar a cabo operaciones de comercio internacional, ya que de ello depende el incremento y fortalecimiento de las mismas y su adecuada planeación. Que está la importación de insumos, que son los beneficiarios de este programa, son los exportadores directos o indirectos que incorporan los insumos importados a bienes de exportación directa o indirecta, o la importación de productos básicos. Los beneficiarios de este esquema son las empresas de los sectores apoyables por Bancomext. Y los recursos que se destinan a la adquisición de productos básicos de Estados Unidos y Canadá a través de las líneas de créditos importadas garantizadas por la Commodity Credit Corporation y la Export. Ahora hablamos de la exportación, que el concepto es el envío de mercaderías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior. Jurídicamente, ello significa una venta más allá de las fronteras políticas de un país. Esta operación supone la salida de mercancías de un territorio aduanero y produce como contrapartida una entrada de divisas. Los regímenes de exportación es la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado, y las temporales, que se entienden como la salida de mercancías del territorio nacional al extranjero por tiempo limitado y para una finalidad específica. El análisis que se hace de la tarifa de importación es igualmente válido para la de exportación, por lo que solamente vale la pena comentar que en materia arancelaria esto no contempla prácticamente gravemente alguno, con excepción de algunas materias primas tales como petróleo, café, algodón, entre otras. Y las restricciones no arancelarias del comercio exterior vigente establece en su artículo 4 que el Ejecutivo Federal tiene facultades para regular, restringir o prohibir la exportación de mercancías cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el documento de conformidad en el artículo 131. La promoción de exportaciones es un instrumento fundamental para inducir la rentabilidad elevada y permanente de la exportación y para ampliar y fortalecer el acceso de los productos nacionales a los mercados del exterior. Las actividades del comercio exterior realizados en la franja y región fronteriza. El concepto de la franja y región fronteriza, la ley aduanera en su artículo 136 establece: para los efectos de esta ley, se considera como franja fronteriza el territorio comprometido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada en la distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país. Por región fronteriza se entenderá al territorio que determine el Ejecutivo Federal. El régimen jurídico aplicable a la franja y región fronteriza es un amplio marco jurídico que regula en México la operación de la región fronteriza y franja fronteriza norte del país, mismo que inicia con las disposiciones contenidas en la ley aduanera en su reglamento, así como una serie de decretos y reglas que se citan a continuación. El régimen legal de la industria maquiladora constituye una forma particular del fenómeno económico internacional, y se divide en tres puntos: la clasificación, que es la industria maquiladora de exportación en un sector heterogéneo en el que coexisten actividades económicas tradicionales y otras más complejas.